delante de Jesús sacramentado, me gustaría que reflexionáramos esta mañana y que le diéramos gracias al Señor por su deseo y por su empeño en que seamos felices. Jesús ha hecho todo, hasta dar la propia vida, para que nosotros podamos ser felices, pero no con una felicidad cualquiera, con una felicidad frágil, poco consistente, sino con una felicidad verdadera, profunda, auténtica y eterna. De hecho, la moral evangélica, la que rige la alianza nueva, no es la moral de los mandamientos, aunque sigue vigente, sino que es la moral de las bienaventuranzas. Y una bienaventuranza es una felicidad, una gozada, una alegría. La moral evangélica es la del gozo, la de la felicidad, la de la alegría, la de la bienaventuranza. Y las bienaventuranzas son sin duda la gran aportación, si cabe esa expresión, que Jesús hizo a la ley. Jesús, como él mismo dice, no ha venido a abolir la ley de Moisés, que estaba vigente cuando él nació y cuando él vivió, estaba vigente para el pueblo de Israel y sigue vigente hoy para los cristianos. Él no ha venido a abolir nada de eso, son sus palabras, no me lo estoy inventando yo, sino que ha venido a darle plenitud a eso, a que entendamos que la ley está al servicio de la bienaventuranza, al servicio de la felicidad, al servicio de la gozada, de la alegría, de la plenitud interior, y que no es necesario que la bienaventuranza empiece después de la muerte, sino que empieza a ser real ya aquí, en esta vida, aunque después de esta vida llegue a su culmen, a su plenitud, y ya pase a ser una bienaventuranza absolutamente eterna, infinita en todos los sentidos. Bien, pues, la primera bienaventuranza, que es sobre la que hoy quiero detenerme un poco y que yo creo que resume todas las demás y las engloba, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que busca ante todo el reino de Dios, el que busca la santidad, la va a encontrar, y también, dada por añadidura, todo lo demás, todos los dones espirituales y todos los dones materiales que se necesitan en esta vida, pero la va a encontrar haciéndose pobre de espíritu. Pobres de espíritu son aquellos que no están apegados a nada, que nada tienen y que todo lo esperan de Dios. Son bienaventurados porque en su corazón hay espacio, hay sitio para Dios. Y a ellos les pertenece el reino, porque en ellos Dios reina. En el que es pobre, Dios asienta su trono y es verdaderamente rey de esa persona, rey y señor de esa vida. Esta es la gran alegría, que los pobres, por ser pobres, son absolutamente libres para el Señor. Libres para que el Señor haga, deshaga, posea, reine. Y ese
tener al Señor por Rey y dueño de la vida, al fin y al cabo es la felicidad, no hay que darle más vueltas. El hombre pobre de espíritu, la persona pobre de espíritu, es ante todo aquella que ha sido despojada de la seguridad en sí mismo. El pobre de espíritu es aquel que está convencido, pero con alegría, sin amargura, sin hacer de ello un problema ni un drama, de que sus fuerzas no serán suficientes. Es que sus fuerzas son pequeñas, ridículas, pobres, por no decir ya nulas. El hombre que es así, la persona que es así, espera recibirlo todo de Dios y por consiguiente no echa raíces en las cosas fugaces, pasajeras, efímeras, las cosas que podríamos llamar de la vida temporal, de esta vida. Echa raíces solamente en Jesús, porque es tan pobre que no puede hacer otra cosa sino aferrarse con fuerza a Dios. Y esta debilidad que normalmente consideramos una lacra, algo negativo, tengo que ser fuerte, tengo que poder, ¿cuántas veces se nos escapan esas frases, ¿no? Tengo que ser capaz de hacer esto, tengo que tirar para adelante, tengo que salir de esto. A ver, esto que estoy diciendo es algo muy normal, ¿no? Y que nos pasa muchas veces. Bueno, pues esto no nos ayuda en nada. Cuando aceptamos nuestra fragilidad, nuestra pobreza, y entendemos que esa impotencia y esa incapacidad se va a convertir en mí, en el barniz impoluto de mi fachada, se va a convertir en una grieta, en una fisura, pues por esa fisura que intentamos reparar, arreglar, que hace feo nuestra fachada, por esa fisura se irá colando la gracia de Dios. Se irá filtrando hasta mi corazón y lo irá poco a poco cambiando. Charles Péguy, un gran converso de nuestros tiempos, escribió: se encuentran increíbles luces de la gracia que logran llegar hasta las almas malévolas e incluso depravadas, y se ve salvado aquel que parecía irremisiblemente perdido. Pero no se había visto jamás que algo se pudiera filtrar por una superficie cubierta de barniz o pudiera pasar a través de una capa impermeable o que se reblandeciera lo que era muy duro. De esto provienen muchas incongruencias que observamos en la eficacia de las gracias, que con frecuencia no surten efecto en las almas de la llamada gente buena y honesta, segura de sí misma, mientras que conquistan victorias sorprendentes en las almas de los mayores pecadores. Esto es verdad que muchas veces nos sorprende, ¿no? Y los grandes conversos han sido gente que no había a veces por dónde cogerla, que ya todos habíamos tirado la toalla de ellos, de hacer algo con ellos, habíamos desistido, pero Dios no.
siguió intentándolo. Y su gracia penetró por todas esas heridas, fisuras y desperfectos, pudo actuar y regeneró a esas personas, dando lugar a santos de primera magnitud. Mientras que los pluscuamperfectos de siempre, que todo lo hacen bien, que todo lo tienen controlado, pues siguen haciéndolo bien toda su vida, siguen teniéndolo controlado, pero al final se quedan ahí en una dorada medianía, ¿no? Con esto no estoy diciendo que tengamos que pasar de ser personas medianamente normales a ser verdaderos desastres para que Dios pueda actuar en nosotros. No es eso. Intento decir que, primero, que no hay que dar nunca a nadie por perdido, porque Dios nunca da a nadie por perdido. Y tengo el convencimiento profundo de que lucha por cada uno de nosotros hasta el último momento, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, que por supuesto que tenemos que intentar llevar una vida ordenada y correcta y hacer las cosas bien. Pero hemos de tener cuidado y no llegar a creernos que somos súper estupendos y tenemos todo controlado. Tenemos que sentirnos siempre muy pequeños, muy pobres. Que nuestro hacer las cosas bien, nuestro llevar una vida responsable no se convierta en nosotros en dureza, en barniz, en una especie de armadura o de blindaje sin un solo rasguño, porque entonces nos veremos privados de la apertura a la gracia. Si lo hago todo tan bien y lo tengo todo tan controlado que no necesito nada, tampoco voy a necesitar de Dios, tampoco voy a necesitar de la gracia. Es bueno que tengamos heridas y heridas de guerra, porque significa que hemos peleado. Y cuando el Señor se acerque a sanar esas heridas, que se va a acercar, sin duda, las va a ungir con su espíritu y se va a ir filtrando su gracia. Y esas heridas van a servir para hacernos más conforme a Jesús es, que esa es la santidad. Dios no puede curar a uno que no tiene heridas. Aquel que no tiene heridas y que no es vulnerable no necesita nada, no puede recibir nada. El mismo amor de Dios no puede curar a quien no está herido. Y es mentira, porque al fin y al cabo todos tenemos alguna herida. Otra cosa es que la tapemos, la encubramos y queramos demostrar lo contrario. Pero mirad, aquel hombre que yacía en el suelo al borde del camino pudo ser rescatado, levantado, curado, porque estaba caído al borde del camino. El que nunca se ha caído jamás podrá ser levantado. Y el que se ha caído y se empeña en levantarse solo no da opción a nadie, tampoco al Señor, a que le demuestre su amor, su bondad, su misericordia. Los llamados honestos, los llamados sensatos, los adultos en la fe, los que tienen todo bajo control, son impenetrables para la gracia. No es que el Señor no les ame, pero respeta la distancia que le marcan. Y se vuelca en el pobre, en el pequeño,
en quien pide ayuda. Muchas veces nos descorazonamos ante esa herida que tenemos que no cicatriza, que no se cura, ante ese estigma que no sabemos cambiar en nuestra vida y que nos pesa, que nos avergüenza, que nos crispa, que a veces incluso nos indigna, nos rebota, nos amarga. Y a veces incluso puede ser que pensemos que todo está perdido, que no hay nada que hacer, que no tenemos remedio. Bien, pues puede ser que tú pienses eso de ti mismo. Dios nunca piensa eso. Piensa que estás enfermo, piensa que le necesitas, no aparta de ti su mirada ni un instante. Nunca te da por imposible ni por perdido. Y permita esas heridas simplemente como un canal de gracia. Porque así te sientes débil. Y con esa debilidad acabarás antes o después abriéndote a la gracia. Si alguna vez te sientes especialmente dolorido, humillado, aplastado por una herida que tienes y que te pesa muchísimo y que te avergüenza, piensa que esa herida es una herida bendita. Es la herida de los pobres de espíritu, que al final va a permitir la bienaventuranza, va a permitir que heredes el reino, va a permitir que abras de par en par tu corazón a la gracia. Por ese resquicio, por esa herida, el Espíritu se va a colar y desde dentro hará que te abras de par en par, para que no tenga que entrar ya por una rendija, sino que tu corazón receloso, dolorido, cerrado, se va a abrir voluntariamente a la gracia de Dios. Y serás bienaventurado y heredarás el reino. Dios tiene que hacernos cada vez más y más pequeños, más y más débiles, para que busquemos su apoyo. Cada herida es una oportunidad que Dios nos brinda para irnos poco a poco convirtiendo en el niño del Evangelio. Porque solamente de los que son como ellos es el reino. Y a veces somos tan duros que necesitamos muchos coscorrones y muchas heridas para hacernos verdaderamente niños. El niño vive totalmente dependiente, no esclavo. El niño es libre, no es esclavo de nadie, pero es dependiente. Depende de sus padres para todo. Y esa dependencia no le humilla ni le hace infeliz. En su mentalidad eso no cabe. Ningún niño se siente humillado por depender de sus padres. Un niño
Es verdaderamente feliz porque es el ser más libre. Está lleno de limitaciones, lleno de fragilidades, lleno de 1000 defectos. Pero aún así tiene el corazón limpio. Por eso es feliz. No es feliz por ser perfecto, porque no lo es. No es feliz por ser fuerte, porque no lo es. Es absolutamente feliz porque es libre. Y lo que le hace libre es asumir sin problemas el depender de sus padres. Si de verdad fuéramos capaces de tener una relación con Dios, con el Padre, como la que tienen los niños con sus padres, asumiendo con toda paz que no podemos nada, que dependemos de nuestro Padre, que si Él no nos da, nosotros no somos capaces de hacer nada, pero con paz. El niño nunca duda del amor de sus padres. El niño no hace nada por merecer ser amado por sus padres, simplemente es él mismo. Y es que no se le pasa por la cabeza que sus padres puedan no amarlo. El niño es aquel ser que tampoco se plantea hacer las cosas bien para caer bien a sus padres, para que nadie le critique, para que nadie diga nada de él. Esas nunca son las motivaciones de un niño. Si acaso que sus padres estén contentos, pero tampoco demasiado. Cuando un niño empieza a preocuparse de que sus padres estén contentos es que ya va siendo menos niño. El niño de verdad no condiciona el amor de sus padres ni que estén contentos a sus actos, a lo que él hace o deja de hacer. El niño de verdad se sabe amado y no se pregunta por qué. Admite ser querido gratuitamente, a cambio de nada. Y como eso lo tiene seguro, eso le confiere una libertad inmensa y una felicidad absoluta. ¿Tiene padres? Pues ya está todo arreglado. Y viviendo en esa seguridad, disfruta de cada momento. No vive con la música de fondo de tener que caer bien a nadie, de tener que ganar nada, de tener que merecer nada, que eso cansa y enturbia el alma y desgasta. Y si se hace daño, no lo oculta, llora y lo dice. Y va rápidamente a su padre y se lo dice. Me he hecho daño, me duele. Desahoga ante él su dolor, se deja consolar, se deja calmar. Y después sigue viviendo feliz. No se queda anclado en lo que le dolía, en aquel sitio donde se cayó, en aquel tropezón que dio. Lo tenía que haber hecho de otra manera, podía haber tenido más cuidado para no haberme caído, para no haberme hecho esta herida. Ese es el planteamiento nuestro de los adultos. Un niño, una vez que le han curado la herida y le deja de doler y es consolado por sus padres, deja de llorar, deja de preguntarse por qué es y sigue viviendo feliz. Ni siquiera se pregunta cómo hacer para no volverse a caer. Y es prácticamente seguro que se va a caer no tardando otra vez, porque es un niño. Pero si se cae, rápidamente se levanta. Y si le duele mucho, va llorando a que le consuelen y le calmen.
Y si ha sido un pequeño tropezón que apenas le duele, sigue jugando y viviendo feliz. No se sienta a calcular ni a estudiar el porqué de su caída. Es muy simple, se ha caído porque es pequeño y ya está. Y los pequeños se caen. Pero como dice Santa Teresita, son demasiado pequeños para hacerse demasiado daño. Si se cae un adulto ya la cosa puede ser más compleja. La caída de un adulto puede ser tremenda, puede traer unas consecuencias tremendas. Pero la de un niño parecen de goma. Se caen, se dan golpes y casi nunca sucede nada grave, gracias a Dios. Las cosas se agravan y se complican cuando uno se hace adulto. El niño tampoco calcula la eficacia de sus actos. De hecho, la palabra eficacia no está en el diccionario de un niño. En el diccionario de un niño hay otras palabras: jugar, reír, papá, mamá, besos, abrazos, caricia, divertirse, juguetes. Eficacia no es parte de un léxico de un niño, sino de alguien muy adulto y que tiene todo muy controlado. En el vocabulario de un niño tampoco existe la palabra agenda, ni siquiera calendario. Vive hoy, ahora, aquí. Como mucho llega hasta mañana o pasado. Vive cada minuto con intensidad. Y si ríe, ríe con intensidad. Y si llora, llora con intensidad. No calcula. No se plantea ciertas cosas porque es pobre y no posee ni certezas ni seguridades. Tiene una seguridad que le llena del todo, que son sus padres. Y a partir de ahí, a vivir y ser feliz. Nosotros, desgraciadamente, no solemos ser así con el Señor. Por eso el reino suele estar lejos de nosotros, porque somos poco niños. Y volviendo a lo de la eficacia es una de las cosas más contrarias a la gracia y a la santidad. Y sobre todo, una de las cosas que más personas infelices crea. El afán de hacer algo útil, de hacer algo eficaz, de hacer algo que merezca la pena. ¿Os imagináis a un niño preguntándole a su madre si lo que ha hecho es útil o inútil? ¿Habéis oído alguna vez a un niño decirle a su madre: mamá, soy una inútil? ¿Me siento un inútil? Un niño sabrá hacer una cosa o no sabrá hacerla. Si es muy pequeño y le supera, probablemente desistirá de hacerla. O irá a su madre y le dirá: mamá, no sé, a ver si puedo aprender, enséñame. Pero nunca irá donde su madre lamentándose, diciendo: me siento un inútil. Cuando a veces me he encontrado y me encuentro personas buenísimas, personas con un compromiso cristiano serio y con verdadera voluntad y deseo de servir al Señor y de seguir a Jesús, que de repente vienen agobiadas por cosas que dices: mira, se van a quedar en este mundo, Y te dicen: es que me siento un inútil, me siento incapaz. Y te lo dicen con dolor y lo están pasando mal. Y dices: ay, Dios mío, qué cristiano
más bueno podría ser si dejara de ser tan adulto. Porque voluntad y deseo tienen, pero lo plantean mal. Ahora mismo estamos contemplando a Jesús en la custodia. Podríamos oírle decir: me siento un inútil. ¿Qué hago aquí? Nada. Con todo lo que hay que hacer, yo querría ser útil. Jesús en la Eucaristía es bastante inútil y bastante incapaz. Ni siquiera tiene la capacidad de movimiento que tiene un niño. Se ha hecho inútil total. El Verbo no habla. La omnipotencia de Dios se ha hecho impotencia absoluta. Y sin embargo, el amor infinito de Dios, el amor omnipotente e infinito de Dios, está en esa custodia ahora mismo y nos está mirando, aunque no veamos que nos mira. Pero a los ojos de los hombres, a los ojos de los adultos, a los ojos del mundo, de los eficaces, la presencia eucarística de Jesús es bastante inútil porque no hace nada. No realiza ninguna labor social, no cuida a un enfermo, no enseña a leer a un niño, no realiza ninguna labor social con todo lo que hay que hacer. No hace ninguna obra de caridad, ninguna obra de misericordia. Y sin embargo, la caridad perfecta es Él y está ahí. Jesús en la Eucaristía ha traspasado todos los límites. A nosotros nos ha dicho que nos hagamos niños, porque de los que son como los niños es el reino. Jesús en la Eucaristía ha traspasado el límite de los niños. Ya no ha podido abajarse más. Jesús en la Eucaristía es el reino. Por eso, cuando nos tiente la idea de la eficacia, cuando nos tiente la idea del ridículo, de que no podemos hacer el ridículo, de que hay que hacer las cosas bien, de que hay que ser útiles a la comunidad eclesial, a la parroquia, a la Iglesia, al Señor, pensemos que lo único verdaderamente útil es el amor. Y lo único que permanece, y lo único que no cambia, y lo único que nos hace eternos, y lo único que nos llena y nos hace felices. No hay que hacer nada. No hay que ser útiles. Hay que ser. Ser niños. Y después de ser niños, dar un paso más. Ser Jesús. La bienaventuranza de la pobreza llega a su grado más alto en Jesús. Ser Eucaristía.
Esa es la mayor eficacia. El amor más grande. La pobreza más absoluta. La fragilidad más inconcebible. Nunca podremos casi ni imaginar, aunque intentemos imaginarlo, está bien que lo intentemos, pero nunca podremos solo atisbar un poco el salto vertiginoso de la majestad y la omnipotencia del Verbo increado a la realidad concreta de fragilidad, de pequeñez, de anonadamiento, que es la Eucaristía. Y es que la majestad infinita del Verbo increado está ahí, en esa custodia que estamos contemplando. ¿Por qué os digo esto? Ya lo sabéis, pero a mí me hace bien recordarlo de vez en cuando. Por mucho que nosotros nos abajemos, por mucho que nosotros nos intentemos despojar de nuestro rango y hacernos pequeños y hacernos niños, pues es que nuestro abajamiento siempre va a ser ridículo, milimétrico, frente al abajamiento de Jesús. Él siempre, siempre va por delante de nosotros en todo. Pero cuando se propuso enseñarnos cómo se vive la bienaventuranza de la pobreza, yo creo que superó todas las expectativas. Nunca hubiéramos imaginado la Eucaristía. Es un invento de Dios a lo Dios, como Él hace las cosas, ¿no? Cuando algo se nos resista, cuando nuestro orgullo nos juegue malas pasadas, cuando la tentación de la soberbia nos ronde, pues que es normal, nos pasa y nos seguirá pasando, pues vamos a ayudarnos contemplando el abajamiento de Jesús en la Eucaristía. Fue grande su anonadamiento en Belén, fue inmenso su anonadamiento en el Calvario, pero la Eucaristía, además, Belén y el Calvario sucedieron en un momento dado, en el tiempo y en un lugar. Pero la Eucaristía no sucedió, sucede, acontece cada minuto y va a seguir aconteciendo y sucediendo todos los días hasta el fin del mundo. Es un estado de anonadamiento permanente. La Eucaristía es la bienaventuranza de los pobres que se hace sacramento.